Invitaros a abrir vuestras Biblias, la palabra del Señor, por el Evangelio según Marcos, capítulo 10, comenzando en el versículo 17. Marcos 10, 17 al 22, y dice la palabra del Señor: Saliendo Jesús para seguir su camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios, sino uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El joven respondió: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo con amor, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue entristecido porque tenía muchas posesiones. Este es un relato que conocemos bien, ¿verdad? Es el pasaje de ¿cuál? ¿Cómo conocemos? El joven rico. Pero ¿os habéis dado cuenta de que el texto no nos dice ni la edad, ni usa esta expresión de joven rico? Es una transposición de Mateo. Mateo sí que habla del joven rico y ya se lo aplicamos a todos los evangelistas, aunque en Marcos, por ejemplo, en Lucas tampoco, ¿verdad?, se nos dé esa indicación. Pero bueno, para entendernos, este es el texto que conocemos como el joven rico. Una pregunta así general. ¿Cuántos de vosotros os acordáis de ese concurso ¿Quién quiere ser millonario? ¿Algunos os acordáis? ¿Lo habéis visto? Sí, ¿verdad? Yo recuerdo, yo empecé a verlo en Inglaterra hace ya muchos años, que simplemente como curiosidad, el que lo creó el concurso era un famoso presentador inglés que lo montó para la cadena en la que trabajaba y cometió un error, y es no ponerlo a su nombre. El programa se ha vendido en el mundo entero y él no ha ganado nada de eso porque no tuvo la feliz idea de registrarlo bajo su nombre, y no sé si fue pues la emisora, en fin, ese detalle se me escapa, ¿no? Pero a veces al mejor cazador, que dice el refrán, se le escapa la liebre, ¿verdad? Bueno, ¿quién quiere ser millonario? No es una pregunta, es el nombre del programa, Pero qué bien nos vendría a cualquiera de nosotros ese milloncejo, ¿verdad?, que tenía el programa como premio final. Porque el premio último había que ir respondiendo a una serie de preguntas, ¿recordáis? Y la última pregunta, la pregunta creo que era 15, es la que te hacía ganar el millón pues, de euros, ¿no?, en nuestro contexto aquí. Y había ayudas en el programa. Tenías la posibilidad de preguntar a la audiencia cuando la respuesta no te venía. Podías llamar a un amigo para pedirle ayuda, o podías hacer 50-50, es decir, de las 4 respuestas que te ofrecían, que solo quedaran 2, y una de ellas, evidentemente, era la correcta. Uno pues piensa en ello y dice: qué buenas ayudas, ¿verdad? Porque en definitiva, si uno está atascado y no sabe la respuesta, pues este tipo de ayudas, pues hombre, sin duda tienen su valor, aportan recursos para poder solucionar y contestar esa última pregunta que vale 1.000.000 de euros. Qué buena cosa, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podríamos hacer con 1.000.000 de euros? Pero vamos a plantearnos el programa de otra manera. Si el premio no fuera 1.000.000 de euros, sino que lo que nos estuviésemos jugando fuese nuestra vida,
¿qué tal nos parecerían las 3 ayudas que se ofrecen? ¿Nos jugaríamos nuestra vida y la pondríamos en manos de la audiencia? Ya no nos parece tan fiable, ¿verdad? Si miramos al mundo en el que vivimos, que poco nos podemos fiar a veces de lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? De la sociedad, los valores, confiar nuestra vida a un mundo donde por momentos vemos que los principios que rigen la conducta, los comportamientos, las decisiones, pues son a veces poco admirables, poco deseables, ¿verdad? No necesariamente estaríamos dispuestos a jugarnos la vida a lo que la mayoría pudiera desear o considerar valioso. A un amigo, bueno, pues ahí ya depende de cada uno, ¿verdad? Tenemos ese amigo, esa amiga de tanta confianza que podríamos poner nuestra vida en sus manos. Puede ser, puede ser. Y por supuesto, jugarnos nuestra vida al 50-50, ¿verdad? Al 50-50, al azar, pues tampoco creo que sea una cuestión muy recomendable, ¿verdad? Porque la suerte, nos gusta cuando es buena. Qué buena suerte he tenido, ¿verdad? Y nos alegramos. Pero cuando es mala suerte, el mundo se nos viene encima. Qué desgracia, es que no tengo suerte, ¿verdad? Así que la suerte, el azar, ese 50 y 50, a ver qué sale, pues tampoco es un elemento recomendable para jugarnos nuestra vida. Realmente, si nos encontrásemos en esa situación de la pregunta 15 en nuestra vida, en esa situación final y última, en la que nuestra vida estuviera en juego, ¿en qué depositaríamos nuestra confianza? ¿Dónde pondríamos nosotros o dónde buscaríamos esa ayuda en la que nuestra vida se lo estuviera jugando todo? Seguro que no sería una situación tan fácil ni una decisión tan sencilla. El texto que hemos leído no es un texto de un concurso, ¿verdad? Pero sale una frase que es la que da lema al mensaje de esta tarde. Es una frase en boca de Jesús que dice: una cosa te falta. Era casi la pregunta 15, podríamos decir, ¿verdad? Una cosa te falta. Claro, yo reconozco que cuando leo este pasaje, ¿no? Y vemos y ponemos esa expresión en la boca de Jesús, una cosa te falta, ¿sabéis lo que a mí se me ocurre primero? Que el Señor me perdone. Ojalá solo fuera una. Ojalá solo me faltara una cosa, Señor. ¿Cuántas cosas a mí, a Fernando Méndez, cuántas cosas me faltan a mí? Y no estoy hablando de lo material y demás, que también podríamos hablar de esas cosas, ¿no? Pero a veces uno dice, bueno, si solo me faltara una cosa en la vida, caramba, qué buena vida podría ser esta, ¿verdad? Y a veces uno se pone a pensar, Señor, ay, me faltan tantas cosas, especialmente cuando me pongo delante del Señor, ¿verdad? Cuando miro a Jesús y en su palabra me pongo cara a cara con Él, bueno, yo casi, más que una cosa me falta, diría solamente una cosa tengo, más que una cosa me falta, ¿verdad? Porque qué insignificantes nos sentimos a veces, ¿verdad? Cuando nos ponemos delante del Señor. ¿Nos faltan cosas en la vida? Claro. Estoy enfatizando en el caso que he puesto último, ¿verdad? Cuestiones morales, cuestiones éticas, ¿verdad? De comportamiento delante del Señor, que sin duda necesitamos cuidar, necesitamos desarrollar, nos faltan, pero seguro que si hiciéramos una encuesta general, igual que vamos a hacer lo de Segóbriga o lo de la baby shower, ¿verdad? Pon ahí y tal, si pusiéramos una lista a ver qué cosas te faltan, pues pondríamos de todo. Habría personas entre nosotros que legítimamente dirían, pues a mí lo que me falta es dinero. Si hay una cosa que a mí me falta para que mi vida se entone, para que mi vida se encauce, pues algunos dirán, solucionar mi situación económica. Porque con eso ya la vida la oriento y la puedo vivir bien. Otros lo pueden expresar en términos de trabajo.
Ay, el día que yo tenga mi trabajo y pueda vivir mi vida con un ritmo, con una rutina, ¿verdad? Bueno, esa es la cosa que a mí me falta y que me podría dar sentido a lo que hago. Otros quizás puedan ir más por el aspecto afectivo. Hay personas que están carentes grandemente de cariño. ¿Cómo cambia la vida, verdad? Cuando alguien nos da cariño. Cuando alguien nos da afecto, cuando le preocupamos a alguien, parece que con eso ya la vida tiene otro color, la vida tiene otro sentido, ¿verdad? El sentirse querido, el sentirse amado. ¿Qué decir de la salud? Señor, una cosa me falta es la salud. Teniendo salud, lo demás ya lo pelearé, lo demás ya lo lucharé, el trabajo ya vendrá. Pero Señor, la salud, qué importante es la salud. Seguro que podríamos, cada uno de nosotros, si tuviésemos que escribir una cosa me falta, cada uno podríamos expresar ahí esa inquietud, esa necesidad. Y seguramente, si la encuesta se hiciera, que la haríamos anónima, en muchos casos la respuesta que ofreciésemos sería un reflejo de nuestra inquietud. Sería un reflejo quizás del momento que estamos viviendo. O quizás incluso de nuestras prioridades, de nuestros valores, dependiendo de lo que cada uno responda. Pero sin duda, a mí se me antoja una pregunta bastante poderosa. Un planteamiento bastante exigente, ¿no? Llegas delante del Señor y te dice, una cosa te falta. En el texto que hemos leído, es ese joven rico el que recibe esta palabra del Señor. Una cosa te falta. Porque habían entrado en un diálogo. Este hombre había venido corriendo a Jesús. Y dice el texto que se arrodilló delante de él. Es decir, es un hombre que muestra su interés por Jesús. Le importaba encontrarse con Jesús. No olvidemos que en el mundo antiguo los que corrían no eran las personas de una posición social alta. El que corría era el esclavo, que tenía que darse prisa para servir a su amo. La gente con una posición social no era de correr. Así que cuando el texto dice que fue corriendo a Jesús, no es simplemente un detalle de que el hombre iba rápido, sino que lo que está expresando es una inquietud por encontrarse con Jesús, porque dice que Jesús iba a seguir su camino y él no quería perder la oportunidad de encontrarse con él. Y se arrodilla, expresión también de reverencia, de que reconoce en Jesús a alguien especial y al arrodillarse entendemos a alguien especial de parte de Dios. Así que hay un encuentro entre Jesús y este hombre que, por lo que el texto en su conjunto nos va a dar a entender, es un hombre principal de una posición social acomodada, ¿verdad?, con riqueza y demás, pero que quiere encontrarse con Jesús y le trata con cierta trato bueno, ¿verdad? Le dice, maestro bueno. Es decir, se llega a él con respeto, no le va ni con, oye, me tienes que... Va con un trato amable, ¿verdad? Aunque Jesús siempre tiene la capacidad de reconducir la situación y llevarla a donde Él quiere, pero de parte de este hombre encontramos interés, encontramos devoción, encontramos sin duda respeto hacia Jesús. Y le trae una pregunta sobre la que ya hemos estado, ¿verdad?, pensando. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Sin duda es una gran preocupación. No le viene con minucias, no le viene con algo banal, sino que para él es algo prioritario. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y es curioso cómo Jesús empieza a llevarlo a su terreno.
Primero le dice, le corrige, bueno solo es Dios. Y empieza a decirle, ¿conoces los mandamientos? ¿Os habéis fijado cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? 10, ¿verdad? Por eso es el decálogo, por eso son los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Qué mandamientos son los que faltan en esta lista? ¿Los que son dirigidos a quién? A Dios. Si os dais cuenta, en el decálogo, los primeros mandamientos son los que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Jesús eso no los menciona, porque Jesús sabe que tiene que trabajar con este hombre. Y le menciona los mandamientos que tienen que ver con su relación con su prójimo, con otras personas. Y si os fijáis y miráis la lista, hay un mandamiento que es extraño. ¿Cuál es el que os parece extraño? Está en el versículo 19. No defraudes. Ese no aparece. Tal cual en la palabra, en los 10 mandamientos, ¿verdad? No aparece esa expresión de no defraudes. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el animal de tu... En fin, no codiciarás, es el mandamiento. Jesús pone no defraudes, porque sabemos que la codicia es el deseo, pero el defraudar es la acción. Y Jesús quiere probar las acciones, el comportamiento de este hombre. La respuesta del hombre es una respuesta afirmativa. Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Qué mentiroso, ¿verdad? ¿Estaba mintiendo? En principio no. Dice el versículo 21 que Jesús le miró ¿cómo? Con amor. Es decir, no provocó en Jesús rechazo, no provocó en Jesús, qué engreído, sino que provocó un sentimiento de acogida, un sentimiento de cercanía. Dice que mirándole le amó, o le miró con amor, según la versión que leamos, ¿verdad? Y aquí, después de este encuentro, ¿verdad? Jesús le establece, le presenta la pregunta clave, o la idea central. Una cosa te falta. Él decía que había cumplido los mandamientos, aquellos que Jesús había resaltado. Jesús lo acepta como una buena respuesta, pero aún le faltaba una cosa. Y uno se pregunta, ¿a quién no le falta una cosa? A mí me hubiera desmontado. Una cosa, una señor. Tampoco es tan grave, ¿verdad? En fin, ha cumplido los mandamientos, es un hombre devoto, se ha arrodillado delante de Jesús, le ha reconocido como bueno, en fin, viene en la actitud de respeto y de reconocimiento adecuada. Una cosa te falta. Evidentemente, el Señor Jesús no es que sea un quisquilloso, no es que Jesús sea un legalista, es que te falta el punto o te falta la coma. El Señor Jesús quería confrontar a este hombre con el hecho de que le faltaba no una cosa cualquiera, sino la cuestión principal. La pregunta que te daba acceso al 1.000.000 de euros, entendedme. La pregunta que iba dirigida a esa búsqueda de la respuesta final. Una cosa te falta. Porque mirando al diálogo entre Jesús y este hombre, lo que hasta ahora podemos encontrar es que era un hombre religioso. Era un judío devoto. Pero le faltaba encontrar la plenitud, la gracia de Dios. Fijaros qué es lo que le pregunta este hombre a Jesús. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Dónde está el énfasis de la pregunta? En lo que yo hago, en lo que yo soy. ¿Qué tengo que hacer? Y además, cuando dice heredar,
Aquí se ve, ¿verdad?, la tradición judía de aquel momento en el que pensaban como casi que Dios estaba en obligación con ellos. Uno hereda porque ya está en posición de ser parte, de ser hijo. Casi la pregunta no es ¿qué haré?, sino ¿cuándo me va a pasar? Porque casi la pregunta lleva implícita el mérito y el reconocimiento de lo que uno ha hecho. ¿Qué haré? ¿Qué mérito me falta para heredar? Porque yo soy de los escogidos, que debemos recibir la vida eterna. Y por eso Jesús le dice que muy bien todo en tu vida religiosa, muy bien todo en esas prácticas como tú las has vivido, pero te falta el elemento fundamental, que es reconocer la gracia de Dios en tu vida, que toma expresión no solamente en nuestra relación con Dios, sino en la relación con nuestro prójimo. Este hombre era un hombre religioso, pero parece ser, por el contexto del pasaje, su corazón tenía una lealtad última, que no era Dios, que no era su gracia, sino era sus posesiones. Jesús le pone entre la espada y la pared, el 50-50 del concurso. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme, o sigue como hasta ahora. Ahí es donde este hombre se encuentra ahora, que Jesús le ha desmontado toda su vida. Que Jesús no se está mostrando como un líder religioso exigente, quisquilloso, puntilloso, sino que realmente está llevando a este hombre a lo que realmente es importante en la vida. A los valores que no son fruto simplemente de nuestro buen hacer, que no son fruto del cumplimiento religioso, sino que es el dejar que Dios sea lo primero en nuestra vida y que todo lo demás pase por el filtro de nuestra relación con Dios. Para este hombre sus posesiones eran su problema. Él estaba dispuesto a todo para hacer, para merecer, para ganar la vida eterna, excepto compartir con aquellos que más lo necesitaban. Y el Señor le dice que esa es para él la cuestión más importante. No puede tener su corazón en las riquezas y despreciar a su prójimo. Ese no es el llamamiento de Dios. Esa no es la una cosa de Dios a la que nos ha llamado. Si siguiéramos leyendo el pasaje, no vamos a meditar el diálogo con los discípulos, pero sabemos que hay sorpresa. Porque los discípulos piensan, pero si este era buenísimo, pero si este es el que se lo merecía. Y entonces Jesús dice, no, para el ser humano es imposible. No es lo que tú puedas hacer. No es con el carné de cristiano o de judío o de lo que sea con lo que tú puedes exigirle a Dios. Es vivir tu fe a la forma y a la manera en la que Dios se ha acercado a nosotros en Jesucristo. Para este hombre dice que todo se le vino abajo porque tenía muchas posesiones y el texto nos dice que se fue entristecido. Solo le faltaba una cosa, pero resultaba que lo que le faltaba era la cosa principal. Haber rendido su vida a Dios. Dejar que lo que él era verdaderamente delante de Dios fuera transformado, dejando a un lado sus egoísmos, dejando a un lado su autosuficiencia. ¿Qué haré? Porque yo puedo hacer. ¿Cómo heredaré? Porque yo tengo mi pedigrí, mi mérito. Y dice Jesús que no, que la salvación no es una posibilidad nuestra, sino que lo que es imposible para el ser humano es posible en Dios.
Y eso a nosotros nos tiene sin duda que hacer pensar. Porque la pregunta es la misma, o la frase es la misma para nosotros. Una cosa te falta. En lo que es fundamental para tu vida, te falta una cosa, que es poner a Dios en el centro de tu vida y que todo lo demás gravite alrededor de ello. El seguimiento de Jesús, el tomar la cruz, es lo central. ¿Por qué? Porque esas cosas que antes decíamos, que quizás si hiciéramos una lista de qué necesitamos como cosa una, son cosas que tienen caducidad. El dinero se tiene y se deja de tener. El trabajo se tiene y se deja de tener. Y el cariño e incluso la salud se tiene y se deja de tener. Nada se va a llevar cuando dejemos este mundo. La cosa que nosotros tenemos que buscar, ese algo que nosotros tenemos que desear, es poner nuestras vidas en las manos de Dios, seguir a Jesús llevando su cruz sobre nosotros. Hermanos, necesitamos cada día ser recordados de que es Cristo lo que nuestra vida necesita. Que hay muchas otras cosas que son importantes. Sin duda hay muchas otras necesidades. Pero cambiarlas de orden y ponerlas en primer lugar es algo que sería un gran error. Necesitamos poner a Cristo primero en nuestras vidas y desde ahí vivir todo lo demás. Es cierto que tenemos necesidades. Es cierto que tenemos problemas. Es cierto que tenemos aspiraciones. Es cierto que tenemos enfermedades. Todo eso está ahí y el Señor no está ausente en ello. Pero nos recuerda que lo primero en nuestra vida debe ser el Señor. El seguimiento de Jesús y llevar su cruz. Seguirle como Él nos ha enseñado, como Él nos ha mostrado en el Evangelio. Este hombre necesitaba rendir a los pies de Cristo, a la cruz de Cristo, su suficiencia, su seguridad, sus posesiones. Alguno de nosotros podrá decir, mira, yo ni soy muy seguro ni tengo muchas posesiones. No importa. Seguro que si el encuentro de Jesús fuera contigo, con cada uno de nosotros, nos seguiría diciendo, una cosa te falta. Porque siempre hay algo en nosotros que anteponemos a Dios en nuestras vidas. Siempre hay ese algo que parece que es lo más importante y que a veces incluso nos hace cuestionar a Dios en medio de nosotros. No nos equivoquemos. El Señor tiene que ser nuestra prioridad. Nuestras vidas en sus manos son las vidas que tienen propósito, que tienen sentido. Los discípulos en el diálogo posterior le dicen, Señor, entonces ¿quién? ¿Cómo? Dios hace su obra en cada uno de nosotros, pero tenemos que ponerle en primer lugar. Tenemos que vivir confiados en su gracia y en su misericordia. Nuestras vidas adquieren su valor. La vida eterna, que era la pregunta que este hombre hacía, está a nuestro alcance cuando ponemos a Cristo en ese primer lugar. No nos puede faltar Cristo en nuestras vidas, porque todo lo demás llega y se pasa. Hasta la vida es pasajera. Solo Cristo perdura. Solo nuestra vida en Él nos lleva a la eternidad. Y debemos pensar en ello. Todos tenemos nuestras preocupaciones diarias. La vida es muy complicada. La vida nos trae sobresaltos. La vida nos trae a veces miseria. Y no me refiero solo en lo económico, que a veces también, sino en situaciones que nos tocan vivir que no las queríamos ni las deseábamos. La vida es lo que es. Por eso
no debemos dejar que el Señor nos diga una cosa te falta, sino que debemos buscar al Señor y poniéndole en primer lugar, todo lo demás irá ocupando su lugar. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nosotros tenemos que pensar que si nuestras vidas se encontrasen ahora en ese momento último, en ese momento de la respuesta final, como hemos cantado en el himno tan apropiadamente, cuando allá se pase lista, deberíamos, por la gracia de Dios, no por nuestro mérito, no por nuestro esfuerzo, sino por su misericordia, ser capaces de decir, cierto estoy, que por su gracia yo estaré. Ese es el milagro de Dios en nuestras vidas. Eso no lo podemos hacer nosotros, eso no lo podemos merecer nosotros. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta equivocada, porque ni lo podemos hacer ni lo podemos merecer. Es la gracia de Dios que hace lo imposible posible en nuestras vidas. Por eso, hermanos, busquemos al Señor, pongámosle en el primer lugar de nuestras vidas, que esa cosa que le faltaba a este hombre no nos falte a nosotros, sino que Cristo sea el todo en nuestras vidas y que lo que venga después lo vivamos acogidos en su gracia, acogidos a su misericordia y a su propósito bueno, porque todo lo demás se queda aquí, pero la vida eterna es el don de Dios para aquellos que en Él confiamos. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y preguntémonos, ¿una cosa me falta? Espero que podamos decir que no, porque no por nuestro mérito, sino por la gracia de Dios, la vida eterna está guardada para nosotros que confiamos en el Señor. Que Él nos bendiga.